En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Dios mío, fuente de misericordia, a vos llego yo pecador. Tened por bien de limpiar mis pecados. Pequé, Dios mío, por flaqueza contra vos, Padre eterno todopoderoso, por ignorancia contra vuestro unigénito Hijo, sabiduría infinita, y por malicia contra el Espíritu Santo piadoso. Con estas culpas os ofendí, Trinidad soberana. ¡Ay de mí miserable! Cuántos y cuán grandes pecados he cometido, y con qué facilidad os he dejado, Señor. Oh Dios mío, cuánto daño he hecho con palabras y obras, pecando oculta y públicamente y con porfía. Por lo cual os pido y suplico, por los merecimientos de vuestro piadosísimo Hijo y la intercesión de su Santísima Madre, que no miréis mi maldad, sino vuestra inmensa bondad y misericordia, y que me perdonéis piadosamente lo que he hecho, dándome dolor de los pecados pasados y eficaz remedio para no volverlos a cometer. Amén. Esta mañana sigo tratando el tema de cómo hacer una buena confesión. Como fieles católicos tenemos que siempre apreciar estos grandes dones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Realmente son los 7 grandes canales de la gracia, es decir, los 7 sacramentos. Y entonces ahorita pues estamos tratando de apreciar más el sacramento de la penitencia, de ser más fiel al sacramento de la penitencia. Tenemos un ejemplo maravilloso en el Evangelio de hoy respecto precisamente al sacramento de la penitencia. En el Evangelio de hoy de Lucas capítulo 18, tenemos al fariseo por un lado, al publicano por el otro. El publicano se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es decir, estaba reconociendo sus pecados y pidiendo perdón. Allí en él podemos ver, por ejemplo, el dolor de los pecados, que es uno de los elementos esenciales para hacer una buena confesión. Para recibir debidamente este gran sacramento de la penitencia es necesario, como lo dije la vez pasada, es necesario lo siguiente: 5 elementos: el examen, el dolor, el propósito, la confesión y la satisfacción. Primero que todo es necesario hacer un buen examen de conciencia, reflexionar sobre nuestras vidas. 2, tener dolor de los pecados, es decir, arrepentimiento. 3, propósito de enmienda. Tenemos que realmente estar motivados para corregirnos, convertirnos, para hacer una buena confesión. 4, tenemos que confesar los pecados en el sacramento, acusarnos de nuestros pecados. Y 5, hacer satisfacción, expiar por nuestros pecados. Esta mañana voy a nuevamente decir unas palabras acerca del examen de conciencia, lo primero que tenemos que hacer para hacer una buena confesión, y luego también hablar acerca del dolor de los pecados, lo que es la contrición. En realidad esto es lo más importante para hacer una buena confesión, la contrición por los pecados, un verdadero dolor por los pecados. Si todos nosotros los católicos, si acudiríamos al sacramento de la penitencia con un verdadero y profundo dolor por los pecados cometidos, pues verdaderamente se verían grandes conversiones y grandes frutos de santidad
en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. El punto ahorita para nosotros es de enfocarnos en estos pasos que tenemos que dar para hacer una buena confesión. Nosotros tratar de hacer ese compromiso de cumplir mejor con esto de lo que hemos hecho en el pasado. Respecto al examen de conciencia, recuerden, lo primero que tenemos que hacer para hacer una buena confesión. El examen de conciencia consiste en recordar los pecados que hemos cometido y las causas o razones por las cuales estamos cometiendo esas faltas. No nomás de pensar en los pecados, sino también tratar de profundizar cuáles son las causas, por qué estoy cometiendo estos pecados, por qué estoy cometiendo estas faltas. Es decir, para cómo llegar a las raíces más profundas de nuestros pecados. San Pablo dice en Gálatas, esto es Gálatas 6:4, cita, examine cada cual sus propias obras, porque cada uno responderá por sus pecados. Fin de cita. También no olvidemos, no nos examinemos únicamente del mal que hemos hecho, sino también del bien que pudimos hacer y no hicimos. Esos son los pecados de omisión. Hay que examinar nuestra conciencia respecto a los pecados cometidos. Esos son pecados de comisión. Y también respecto al bien que debemos de hacer o pudimos hacer y no hicimos. Los pecados de omisión, lo que omitimos, lo que no hicimos. El examen de conciencia es tan importante que los santos, como San Ignacio, San Gregorio y San Francisco, han declarado que una persona no llegará a ser santa si no hace examen de conciencia cada día. Obviamente también es muy buena práctica de examinar nuestra conciencia, mínimo brevemente, al final del día, cada noche. Pero obviamente ahorita estamos hablando de cómo el examen de conciencia se hace para hacer una buena confesión. Pero noten también aquí que para hacer una buena confesión es algo de toda la vida. Porque si uno todas las noches está tomando unos minutos para examinar su conciencia, eso le va a ayudar también para hacer el examen cuando se está preparando para recibir el sacramento de la penitencia o para ir a acudir al sacramento de la penitencia. No olviden también, en general, como lo mencioné la vez pasada, cuando se trata del examen, y esto también vale para la contrición, para tener verdadera contrición, también para hacer un buen examen de conciencia, hay que también considerar la santidad de Dios, lo grande que es Dios y el horror, la atrocidad del pecado. Eso es también parte de hacer un buen examen y en particular para excitar en nuestros corazones una verdadera contrición. Si más y más estás consciente de el amor de Dios, de la santidad de Dios, de la bondad de Dios, de quién es Dios, pues más te va a pesar haberle ofendido al que es mi sumo bien, al que es todo santo, al que todo ha hecho por mí. Y por eso siempre reflexionando en la grandeza de Dios, el horror del pecado, eso es gran ayuda para que tú puedas tener una verdadera contrición por tus pecados. Y eso es muy necesario para hacer una buena confesión. Comenzamos el examen, la contrición. San Antonio María Claret nos dice lo siguiente, cita, cristiano carísimo, has de saber y estar bien penetrado de esta importante verdad, o confesión o condenación para los que han pecado mortalmente después del bautismo. Fin de cita. Esto también es una manera de ayudarnos a reflexionar sobre el horror del pecado, la realidad del pecado, en particular el pecado mortal. San Antonio María Claret diciendo, ponte a pensarlo, cristiano. Si tú estás en pecado mortal ahorita, o tienes dos opciones, o confesión, realmente convertirte a través del sacramento de la penitencia, o la condenación.
Son puntos que debemos de reflexionar en nuestro examen de conciencia. Les voy a dar rapidito un ejemplo del examen de conciencia según los 10 mandamientos. Esto nomás es para el primer mandamiento. Obviamente se haría algo parecido para cada mandamiento. Lo estoy tomando nuevamente, como siempre les digo, de estos libritos de oraciones antiguos. Este se llama Devocionario Escogido. Escuchamos lo siguiente. En el primer mandamiento examina, ahí también la palabra clave de examinar, examina si ignoras las cosas que todo cristiano debe saber para salvarse, si has negado o puesto en duda alguno de los misterios de nuestra santa fe o has hablado contra ellos, si has desconfiado de la misericordia de Dios o confiado temerariamente en ella, si te has quejado de su providencia, si has profanado lugar, persona o cosa consagrada a Dios, si has creído en supersticiones, cooperado a ellas o consultado a los que obran por mal arte, por ejemplo, consultando al demonio, asistiendo a reuniones de espiritistas, etc. Si has leído o tienes en tu poder libros escritos o periódicos que hablan mal de la santa religión. Son puntos para reflexionar, para examinar nuestra conciencia respecto a pecados contra el primer mandamiento. Y noten cómo en este breve examen se habla de cómo el pecado de desconfiar de la misericordia de Dios o confiar temerariamente en ella. Eso es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Es un pecado. Muchos de los que están expresando confianza en la misericordia de Dios, pero temerariamente, podríamos decir como sin cuidado, es decir, nomás cometiendo pecados, no hablando del arrepentimiento y nomás hablando de la misericordia de Dios. Como que si la misericordia de Dios fuera licencia para que personas pequen, porque pues no importa, Dios es misericordioso, te va a perdonar tus pecados. Esta manera de tomar a lo ligero la misericordia de Dios es pecado. Otro ejemplo que les voy a dar, y esto es respecto a los pecados capitales, porque también podemos examinar nuestras conciencias a la luz de los pecados capitales. Aquí está un ejemplo de un breve examen respecto a los pecados capitales. La soberbia, estimarse a sí mismo por causa de su rostro, vestidos, riquezas, talento, nacimiento, hablar de sí mismo con orgullo, alabándose hasta de sus faltas, avergonzarse de que sus padres no posean los méritos que se desean y se ven en otros, conducirse por vanidad y por atraerse admiración, dejarse dominar por el respeto humano en las prácticas de piedad, por ejemplo, al hacer la señal de la cruz. Si siempre nos estamos preocupando de lo que los otros van a decir o decir, digamos, fácilmente son ahí pecados de soberbia. Avaricia, tener demasiado apego a los bienes de la tierra, no dar limosna, despedir a los pobres con burla o desprecio. La ira, dejarse llevar de la cólera, encapricharse, desear vengarse y buscar medios para hacerlo, dar motivo a que otros se encolericen. La gula, comer o beber con exceso, excitar a que otros lo hagan. Envidia, tener pesar del bien del prójimo, procurar hacerle algún mal o disminuir la estimación que merece, alegrarse cuando le sucede algún mal. La pereza, quedarse en la cama por pereza, darse a la ociosidad, perder el tiempo, hacerse el enfermo por no trabajar o ir al colegio, faltar a sus deberes, dar demasiado tiempo al juego, a las visitas, a las diversiones, al sueño, abandonándose a la molicie. Y finalmente, el pecado capital de la lujuria,
¿He entretenido pensamientos impuros? ¿He tenido deseos o dicho palabras contrarios a la santa pureza? ¿He hecho obras contrarias a la santa pureza? ¿He hablado u oído cosas impuras? ¿Tengo figuras obscenas en mi posesión o en mi hogar? ¿Me he visto modestamente o he dado escándalo al prójimo con modas indecentes? Y cuando estamos haciendo el examen, siempre preguntémonos también, ¿me dejo dominar por la soberbia, la avaricia, la ira o la envidia? ¿Me dejo dominar por la gula, la pereza o la lujuria? Pasamos a la contrición. De los 5 elementos de la buena confesión, otra vez este es el segundo. Primero, examen de conciencia. 2, la contrición o el dolor de los pecados. 3 es el propósito de enmienda. 4, la confesión de los pecados. 5, la satisfacción, cumplir con nuestra penitencia. Entonces ahorita respecto al número 2, la contrición. Y recuerden, este es el centro, lo más importante para hacer una buena confesión. ¿Qué tan adoloridos, qué tanto nos pesa haber pecado contra nuestro Dios? La contrición entonces es el dolor de los pecados, es el arrepentimiento, arrepentirnos. Recuerden también, esta es la manera en que comienza el Evangelio, la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese llamado al arrepentimiento es un llamado a la contrición. Siempre que también tenemos en la Santa Iglesia el color morado, es también ese llamado al arrepentimiento y hacer penitencia para expiar por los pecados cometidos. Y recuerden también esto, miren, algo también acerca de la penitencia. Hoy en día tenemos muchos católicos o que le tienen miedo a la penitencia o desprecian la penitencia o dicen, no, hay que hablar nomás de cosas positivas, no de la penitencia. Pues todos estos son signos de que no hay contrición. ¡Ojo! Piensen en esto. No hay contrición, no hay una verdadera contrición porque quien verdaderamente le pesa haber pecado y reconoce el mal que ha cometido, va a querer reparar, va a querer expiar y va a estar buscando cómo hacer penitencia, cómo reparar el mal que ha hecho. Basta nomás pensar en el ejemplo de Zaqueo. En el Evangelio de hoy escuchamos Lucas capítulo 18, me parece que en el siguiente capítulo, el 19, es cuando Zaqueo se sube ahí al árbol porque quiere mirar a Jesús. Y digo el ejemplo de Zaqueo porque nomás basta ver cómo el deseo de Zaqueo de querer hacer penitencia, de querer reparar el mal que había hecho. Entonces la contrición es esencial. Por eso la Iglesia también tiene todo el periodo de la Cuaresma, también del Adviento, el color morado, llamarnos a la penitencia, a tener una contrición verdadera por nuestros pecados. La contrición de corazón o arrepentimiento es sentir tristeza y pesar de haber ofendido a Dios con nuestros pecados. Es un dolor sincero por los pecados cometidos, incluye también un propósito firme de no pecar más. Eso en realidad es lo tercero que tenemos que hacer para la buena confesión, un propósito de enmendar nuestra vida. Pero eso viene de una sincera contrición. Estás verdaderamente arrepentido, tú también vas a hacer un propósito firme de no continuar pecando. ¿Cómo? Si sinceramente estás arrepentido, es imposible de tener un arrepentimiento sincero y no hacer el propósito firme de no volver a pecar. Porque si no hay ningún propósito firme, pues realmente no tienes contrición. Aquí también, como les recuerdo, es absolutamente necesario, si uno va a tener una contrición sincera y profunda, hay que seguir considerando y meditando en lo grande que es Dios, en lo santo que es Dios,
en cómo hasta el pecado más pequeño es ofensa contra Dios. Hay que siempre regresar a la santidad de Dios y el horror del pecado, las consecuencias también del pecado, la condenación eterna. Algo breve respecto a la contrición. Nuestra contrición, para que sea sincera y profunda, tiene que tener 4 características. Tiene que ser interior, sobrenatural, soberana y universal. Cuando nuestra contrición es interior, eso quiere decir que es de corazón, no nomás de labios. No nomás estar diciendo cosas, sino interior, sentirlo de corazón. Cuando la contrición es sobrenatural, eso quiere decir que lo que nos está motivando son motivos sobrenaturales, como el haber ofendido a Dios, que es todo bueno, haber perdido la gracia, incluso merecido el infierno. Nuestros pecados nos merecen el infierno, pues ese es un motivo sobrenatural, no una consideración de este mundo. Entonces la contrición interior, sobrenatural, la contrición debe de ser soberana. Quiere decir de uno aborrecer y abominar sus pecados más que todos los otros males y aflicciones que pudieran acontecerme. Prefiero sufrir y hasta morir antes de pecar. Esa es la contrición soberana, donde es lo más grande. Prefiero cualquier sufrimiento a volver a pecar. Tengo un odio al pecado más que a cualquier otro mal. Por ejemplo, más que la enfermedad. Mucha gente no quiere enfermarse. Pues cuando tu contrición es soberana, pues prefieres enfermarte que estar en pecado. Y la contrición tiene que ser universal, es decir, tener dolor por todos los pecados cometidos, especialmente por todos los pecados mortales cometidos. No nomás decir, pues, estoy arrepentido por unos pecados y no por otros. La contrición tiene que ser universal. Nomás un detallito, ese es el problema, por ejemplo, cuando personas que se han divorciado y vuelto a casar, que están viviendo en un estado de pecado mortal. El problema es, ellos realmente pues no pueden hacer una confesión válida y buena si no tienen una contrición universal. Es decir, no nomás pueden confesar ciertos pecados y luego continuar en ese estado de pecado. Tienen que tener una contrición universal, es decir, estar realmente arrepentidos por todos los pecados mortales. Y luego distinguimos entre la contrición perfecta y la contrición imperfecta. La contrición perfecta es una tristeza o pesar por haber ofendido a Dios, por ser Él quien es. Esa es la contrición perfecta. Es decir, porque Dios es infinita, bueno y digno de ser amado, al mismo tiempo teniendo nosotros el propósito de confesarnos y evitar el pecado. Pero esa es contrición perfecta, que realmente sentimos ese dolor porque hemos ofendido a Dios y estamos conscientes de quién es Dios, por ser Dios quien es. Y la contrición imperfecta es una tristeza o pesar de haber ofendido a Dios, pero solo por la fealdad y repugnancia del pecado, o por temor de los castigos que Dios puede enviarnos por haberlo ofendido. Para que la contrición imperfecta obtenga el perdón de los pecados, y sí puede, o sea, aun cuando nuestra contrición es imperfecta, pero siempre debemos de anhelar alcanzar la contrición perfecta, pero para que la contrición imperfecta obtenga el perdón de los pecados, necesita ir acompañada de propósito de enmendarse y también obtener la absolución del sacerdote en la confesión. Rapidito, un ejemplo de la contrición, la diferencia entre contrición perfecta y contrición imperfecta. Escuchen porque van a notar fácilmente la diferencia. Un sacerdote encontró a 3 niñas llorando en el atrio de una iglesia y les preguntó, ¿por qué están tristes? Ellas respondieron, porque nuestro padre nos envió a misa y nos quedamos jugando en la calle y no fuimos a la iglesia. ¿Y por qué lloran?, les preguntó el sacerdote. La primera respondió,
yo lloro porque mi papá me va a dar un fuerte castigo por no haber ido a misa. La segunda dijo, yo lloro porque mi papá no me dará ya un regalo que había prometido. Y la tercera exclamó, yo lloro porque siendo Dios tan bueno para conmigo, yo le he desobedecido no queriendo ir a misa. Obviamente ahí podemos ver el ejemplo entre la contrición imperfecta de las primeras dos y de la contrición perfecta de la tercera. Lo último es cómo podemos nosotros adquirir una contrición más auténtica, una contrición más perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Como les digo, no olviden, meditar, considerar la grandeza de Dios. La contrición perfecta es cuando sentimos dolor por los pecados, porque hemos ofendido a Dios por ser quien es. Pues hay que reflexionar en quién es Dios. El que es todo santo, el que es todo justo, es el que está lleno de misericordia, etc. Entonces no olviden la importancia, reflexionar en la santidad de Dios, en la grandeza de Dios y el horror del pecado. ¿Y qué más? Aquí tenemos una breve enseñanza de los santos de cómo adquirir esta perfecta contrición. San Francisco de Asís y Santa Catalina, cuando se dedicaban a pensar en la pasión y muerte de Jesucristo, sentían tan gran arrepentimiento de sus pecados que empezaban a llorar y se proponían morir antes que cometer un pecado. Entonces, meditar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es uno de los medios que tenemos que emplear para tener una verdadera contrición. San Francisco de Sales y Santa Teresita, al recordar los favores que habían recibido de Dios, sentían un amor tan grande hacia nuestro Señor que preferían 1000 muertes antes que ofender a un Dios tan bueno. Es decir, reflexionar en la bondad de Dios, en todo lo bueno que Dios ha hecho para mí. Entonces ya no quieren ofenderle. Y San Jerónimo, San Alfonso Ligorio y Santa Brígida, al recordar los castigos que Dios tiene reservados para los que pecan, se estremecían de pavor y le tenían un odio cada día más grande a todo lo que fuera pecado. Los santos han descubierto que para conseguir el verdadero arrepentimiento o dolor de haber pecado, ayuda mucho a hacer con la imaginación 3 viajes. Concluimos con esto, traten de recordar los 3 viajes que tengo que hacer con mi imaginación. Esto me va a ayudar a tener una contrición perfecta. Primer viaje al Calvario y recordar todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Esto ayuda mucho a arrepentirse de los pecados, pues ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Segundo viaje, ir con la imaginación al cielo y pensar en las alegrías y felicidad que allá nos esperan. Pero pensar, todo eso lo perderé si sigo pecando. Este pensamiento lleva a aborrecer el pecado. Entonces, primer viaje al Calvario, segundo al cielo, y el tercer viaje, ir con la imaginación a los castigos eternos y pensar que allá podemos ir también nosotros si no abandonamos nuestros pecados y malas costumbres. A millones de personas los ha salvado esto y los ha alejado de sus pecados. Hagamos estos 3 viajes con la imaginación, veremos el buen resultado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.